Bé, moltes gràcies, president. Senyor conseller, molt bona tarda. Senyors diputats, molt bona tarda a tothom. Bien, en su primera intervención, señor Vila, nos dijo usted en aquella sesión de septiembre del año pasado en la Comisión de Política Lingüística, que usted era el responsable de la organización de las lenguas y los recursos lingüísticos en la sociedad catalana. Estas fueron sus primeras palabras, después de unas palabras de bienvenida a todos los allí presentes. No obstante, en tan solo 9 meses, usted, se lo tengo que decir con esta claridad, ha demostrado una absoluta incompetencia política, porque no ha actuado como un buen gobernante, ni ha buscado sobre todas las cosas el bien común, promoviendo la justicia y la virtud, y ni ha gobernado con sensatez y prudencia, considerando las necesidades de todos los ciudadanos catalanes. ¿Y en qué me baso para hacer tal afirmación? Bien, usted ha actuado al margen de la realidad sociolingüística e histórica de Cataluña y de los catalanes. En lugar de fomentar y respetar que Cataluña tiene y ha tenido desde hace 500 años 2 lenguas maternas, propias, mayoritarias y oficiales en según qué momento histórico, con mayor o menor peso en ese devenir histórico, en lugar de reconocer que más del 50% de los catalanes tienen el castellano como lengua materna, usted solo promociona una de las 2 lenguas, el catalán, dotándola de una serie de recursos extraordinarios y de unos privilegios también especiales, y relegando, olvidando, minorizando al castellano. ¿No nos había dicho usted en esa primera sesión de investidura, podríamos decirlo así, que usted era el responsable de organizar las lenguas en plural y los recursos lingüísticos en la sociedad catalana? La triste realidad indica otra cosa. Su manera de gestionar, de organizar las lenguas, es excluir a más del 50% de los catalanes, incitando, por consiguiente, a romper la convivencia y la armonía social. Por lo tanto, en resumidas cuentas, su gestión es segregadora y atenta a la igualdad de todos los catalanes. Ejemplo paradigmático de esta realidad, triste realidad, es el Pacto Nacional por la Lengua, que no es nuevo, pero lo han puesto ustedes en el foco del escenario recientemente, ya que han firmado un acuerdo, ustedes, señores miembros del gobierno del Partido Socialista, junto con Esquerra Republicana y los Comuns, han suscrito un pacto, cuyos objetivos más claros de este Pacto Nacional por la Lengua es imponer el uso del catalán en todos los ámbitos. Ya estaba impuesto desde hace mucho tiempo, como después haremos una breve relación histórica, en el ámbito sobre todo público, pero también incluso quieren hacerlo ahora, apretar una tuerca más y hacer una imposición del monolingüismo catalán en el ámbito más privado posible, tanto en el ocio como en todos los otros espacios más de índole privada. Este es el último episodio de su política basada en el negacionismo lingüístico. Política del negacionismo lingüístico que no es propia de ustedes solos, sino de los gobiernos que le han precedido. El Pacto Nacional por la Lengua se fundamenta en una premisa falaz, soez y muy totalitaria, y es la siguiente: solo el catalán cohesiona. Por consiguiente, el castellano no cohesiona nada, absolutamente nada, y por consiguiente disgrega según esta lógica. Por eso, este pacto es incompatible con la realidad sociolingüística de Cataluña, lo he dicho antes. Tenemos desde hace 500 años 2 lenguas mayoritarias oficiales maternas propias, que son el catalán y el castellano. Es incompatible también con el principio general de libertad lingüística y con la obligación que impone la jurisprudencia constitucional
a las administraciones públicas de no mostrar preferencia ninguna por ninguna, valga la redundancia, de las dos lenguas oficiales, y ahí tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Y es incompatible, por lo tanto, con la cohesión social. Además, el objetivo de la normalización, y este sustantivo lo pongo entre comillas porque el separatismo habla de normalización con un tono muy peyorativo, como si hablar en castellano fuera anormal. Y este objetivo, en cualquier caso, ya se ha conseguido con creces porque el 100% de los alumnos sale de la escuela con un dominio suficiente del catalán, y esto lo dicen ustedes, y en la Comisión de Educación, y la señora Niubao lo repite por activa y por pasiva. Por lo tanto, no se necesitan nuevas medidas, estas nuevas medidas impositivas que propone ahora el Pacte Nacional por la Llengua. Entonces, ¿por qué seguir con estas medidas? Porque no se pretende, en realidad no se pretende normalizar nada, sino que se pretende es imponer el uso del catalán a través de 255 millones de euros y a través de medidas coercitivas que invaden incluso la esfera más privada de las personas. Bien, esta anomalía lingüística, esta anomalía democrática, no ha nacido de la noche a la mañana, sino que esto es fruto de todo un proceso que se inició con la Ley de Normalización Lingüística, la 7/1983, y ese fue el punto de partida de la Generalitat para trazar un proyecto de ingeniería social alejado de la realidad social y cultural de Cataluña, hacer todo un ejercicio de deconstrucción lingüística para instalar un nuevo régimen lingüístico de monolingüismo en catalán en todos los ámbitos, en el escolar, en el administrativo, recreativo, comunicativo, comercial, político, académico, cultural. Y 30 años después, por si acaso quedaba algún resquicio, alguna rendija que no había estado tapada o inundada por esta imposición del monolingüismo catalán, se promulgó la Ley de Política Lingüística 1/1998 para sellar esas posibles fisuras o resquicios que quedan. Bien, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que los catalanes actualmente vivimos en un régimen de diglosia. ¿Qué es esto de régimen de diglosia? Lo hablan muchas veces ustedes aquí. Es aquella situación comunicativa que se da en un mismo territorio en el que coinciden dos lenguas, que son, en este caso, pues en Cataluña el catalán y el castellano, que son mayoritarias, que son oficiales, que son propias, que son maternas, pero en esa convivencia una de las dos tiene un dominio o una preferencia. Es el caso del catalán aquí en Cataluña. La lengua institucional, la lengua de los medios de comunicación públicos, la lengua de la escuela, la lengua de la cultura, la lengua de la academia, la lengua de uso oficial es el catalán. Y por lo tanto otra lengua queda relegada a situaciones comunicativas de inferior categoría social o de menor relevancia social, como es pues, la oralidad o la vida familiar. Y esto se puede comprobar fehacientemente pues, a través de las multas lingüísticas que impone la Generalitat en los comercios que no rotulan en catalán. Y les recuerdo que en este último ejercicio, en el último año, la Generalitat ha conseguido, ha recaudado en este concepto $500.000 de euros a través de la programación de la televisión y la radio pública catalanas exclusivamente en catalán, a través de la cartelería de la vía pública exclusivamente en catalán, los documentos de la administración exclusivamente en catalán, etc. Por lo tanto, el castellano es una lengua minorizada aquí en Cataluña, mientras que el catalán es una lengua minoritaria en el conjunto de España, que no minorizada. Antes lo contrario, aquí en Cataluña. Bien, voy acabando y en el segundo turno podríamos debatir de alguna otra cuestión más, pero yo le quería comentar o le quería preguntar para introducir su intervención, si lo considerase oportuno, ¿por qué rechaza usted la libertad lingüística, solo fomentando, solo promocionando una de las dos lenguas oficiales mayoritarias propias y maternas de Cataluña? ¿Por qué usted no
tiene en cuenta la realidad sociolingüística de Cataluña y cultural e histórica? ¿Por qué no tiene usted en cuenta el ordenamiento jurídico, las sentencias de los tribunales y lo que dice también el Parlamento Europeo? Bueno, señor Vila, tiene razón usted, nuestro discurso es muy previsible, desde luego, porque nosotros estamos muy previsiblemente ajustados a la realidad sociolingüística, histórica, cultural de Cataluña. Evidentemente, no podía ser de otra manera. No como los miembros del actual govern que, en el caso de la señora Niubó, me hubiera gustado que estuviera aquí presente, pero se lo dije ayer en la misma comisión, por un lado dice que ellos son muy escrupulosos en el cumplimiento de las sentencias judiciales y de la ley, refiriéndose, cuando yo se lo pregunté en la sesión plenaria anterior y ayer mismo en la comisión, al cumplimiento de la sentencia del 25% de clases como mínimo en castellano en la escuela, que ellos aceptaban perfectamente el cumplimiento de las sentencias judiciales, pero en unos segundos, posteriormente, reconocía que habían firmado un pacto con Esquerra Republicana el 8 de abril en donde se prometían de una manera pues extraordinaria a incumplir las sentencias judiciales del 25% de clases en castellano. Por lo tanto, bueno, pues eso, lo nuestro es muy previsible porque nosotros estamos ajustados a la coherencia de una misma idea que está acorde además con la realidad sociolingüística de los catalanes y de toda Cataluña. Bien, ha dicho varias cosas, por ejemplo, de construir la realidad lingüística. Se ha equivocado. Usted no sé si que está anclado en el pasado, y ahora me habla de Franco, no sé, cuando yo lo que estoy diciendo es que lo que han pretendido desde la ley de normalización lingüística es la deconstrucción de la realidad lingüística. No juegue con las palabras. Y, por cierto, recuerdo el año 23... usted, como secretario general de Política Lingüística, vino a una sesión de la Comisión de Educación y no sé si es que le traicionó el subconsciente o que bueno, hay cosas pues, que son verdades como puños y no pudo evitarlo, cuando se ponía las manos a la cabeza, y todavía lo siguen haciendo, de que el catalán, el uso social de catalán, está en una emergencia extraordinaria como nunca antes lo estuvo en la historia de la humanidad. Este discursillo siguen potenciándolo y siguen cumpliéndolo a fe ciega, a pesar de la última encuesta de los usos lingüísticos en el caso de Cataluña, pero bueno. Entonces usted, cuando iba con esa cantinela, de repente dijo: es que es increíble porque en los años 50, en los años 60, en los años 70, nuestros compatriotas que venían de otras partes de España, bueno, eso lo dije yo, usted hablaba de inmigrantes, nuestros compatriotas que venían de otras partes de España a trabajar a Cataluña no tenían ningún inconveniente en sus empleos de botiguers, del que sigui, de hablar con normalidad el catalán. Y lo hacían pues con toda normalidad. Lo dijo usted, está registrado en la comisión. Pero no habíamos quedado que durante el franquismo estaba prohibido a muerte hablar y expresarse en catalán. Marzo de 2023, por si lo quiere buscar. Bien, y dicho de otro modo, usted tiene un problema con la libertad. A pesar de que hable de cosas que me parecía que estaba presenciando un oficio litúrgico, porque hablaba de fe, esperanza y caridad. Bueno, no, esperanza no hablaba de caridad. Bien. Pero a pesar de lo que diga usted, está totalmente alejado de la realidad, porque el gobierno actual y los anteriores lo que han intentado hacer es seguir la máxima de Prat de la Riba, que es el creador del nacionalismo catalán. Y lo hace usted como, bueno, más o menos fiel a los postulados de Esquerra Republicana y ahora pues como miembro del gobierno, sin ningún rubor. Es decir, cambiad el alma de los catalanes, cambiad la lengua de los catalanes y así cambiaréis su alma y construiréis una cosa nueva.
Es decir, lo que ha hecho la Generalitat a través de todo este proceso de normalización lingüística, entre comillas, que es la imposición del monolingüismo en catalán, es intentar que todos los catalanes sustituyesen su lengua, sobre todo los de fuera, los que tenían el castellano como lengua materna, para suscribir o para aceptar el catalán y de esa manera intentar ese silogismo de decir, bueno, un pueblo que tiene una lengua tiene derecho a tener un propio Estado independiente. Pues bien, a pesar de todo lo que usted diga, el que está alejado de la realidad y el que le falta totalmente caridad porque no es un buen gobernante, porque no atiende al bien común de todos los catalanes, es usted.